Hola, hola, buenos días a Buenos todos. días. Buenos días. Vamos a dar Muy inicio buenas a la tardes. charla organizada por el Comité de Medio Ambiente de AIC, que está presidido por Carlos Barrera. Y la charla la dará Rodrigo Solas. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Leonora. Buenas tardes, en realidad. Son ya las 12:02. De veras. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Carlos Barrera. Actúo, eh, bueno, en realidad no actúo, sino que soy el gerente general de la empresa Minería y Medio Ambiente, MIMA. Somos una empresa consultora ambiental dedicada a habilitar proyectos de desarrollo minero principalmente, infraestructura y en realidad todo lo que forma parte de la cadena de valor de la industria minera. Y hoy día, en particular, me toca la misión de hablarles desde mi rol de presidente del Comité de Medio Ambiente de nuestra asociación gremial, que reúne a las empresas consultoras de ingeniería de Chile y que es presidida por el ingeniero Iván Rayo y directores que son pertenecientes a las mismas empresas socias. En la actualidad, la AIC, Asociación de Empresas Consultoras, reúne o agrupa algo así como 60 empresas de distintos rubros, eh, digamos, de la ingeniería, y en particular este Comité de Medio Ambiente está conformado por 17 empresas de, que tienen vinculación naturalmente a los temas de medio ambiente y sustentabilidad. Eh, Hoy día se cumple, es una cuestión bien relevante para nosotros, en esencia, porque es la primera charla que estamos realizando del 2024. Estuvo un poquito más flojo en la partida, pero esta es la primera de varias que vamos a estar propiciando. Así que, sin más, quiero hablar de la persona que hoy día nos va nos va a hacer esta presentación, esta interesante presentación, que es Rodrigo Sola, a quien tengo el placer y el honor de conocer hace muchos años ya. Rodrigo es un profesional ya con 23 años de experiencia, es candidato a doctor en ciencias, es magíster en medio ambiente. Actualmente se desempeña como gerente general de Econativa Consultores y es naturalmente una empresa socia de la AIC. Además, ejerce labores académicas en la Facultad de Derecho de la UDD y durante los últimos 15 años ha ejercido labores directivas en el sector público y privado, complementando con labores académicas y de investigación. A nivel gremial, también tiene una activa participación, fue el presidente del Comité de Medio Ambiente años anteriores y posteriormente fue director también de la AIC. Con respecto al tema que nos convoca, eh, y en particular, digamos, a la empresa Econativa que representa a Rodrigo. Esta es una empresa pionera en estudios de monitoreo de tránsito aéreo de aves con radar, tecnología que empezó a implementarse en el país a partir del año 2021, y esto ha permitido, obviamente, proporcionar mayor certeza a los estudios ambientales que se presentan en el contexto particularmente del sistema de evaluación de impacto, con una fuerte componente académica en su desarrollo. Así que a continuación Rodrigo nos va a presentar, digamos, la experiencia que ha tenido, digamos, la tecnología de radares en este uso en particular de los últimos 18 meses en diversas regiones del país. ¿Mm? Bueno, antes de darle la palabra a Rodrigo, quería transmitir algunas reglas de sana convivencia. Por favor, mantener los micrófonos cerrados. Las preguntas la pueden hacer al siguiente correo, eh, preguntas@gmail.com. ¿Ya? Vamos a tener una primera parte de la presentación de Rodrigo de 30 minutos y luego una sección más importante de preguntas, que debería ser de otros 30 minutos más,
para que pueda ser, digamos, enriquecedora para todos nosotros los que estamos participando de esta actividad. Así que, Rodrigo, te doy la palabra y muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Primero que todo, buenas tardes a todos. Eh, Gracias por la invitación, Carlos. La primera charla ya, espero que sean muchas más este año. Agradezco también obviamente, al Comité de Medio Ambiente de la IC, a su directorio por esta invitación y la posibilidad de contar lo que hemos estado haciendo en esta materia de monitoreo de tránsito aéreo de aves con radar. Y por supuesto, le agradezco a todos los conectados el interés en estar un rato acá escuchando lo que les voy a contar de esto, que ha sido un trabajo, digamos, de ya más de un año de poder implementar la tecnología, también para poder poner en el ámbito de los estudios ambientales tecnología y hacer estudios de buena calidad. Así que eh, agradezco la invitación y voy a hacerles la presentación ahora. Como decía Carlos, al final se van a responder preguntas, así que voy a tratar de hacerlo más o menos 30 minutos, pero incluso menos si es posible, y después vamos en una conversación pues respondiendo preguntas. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, Rodrigo. Ya. Bueno, eh, vamos a partir primero con la tabla de contenidos. Lo que quise abordar fue básicamente un poco tocar la problemática que hay de por qué surge el interés de esta tecnología. En Chile especialmente, la descripción de todo lo que significa el radar, también cómo se inicia a nivel mundial esto, la experiencia en terreno, que contarle un poco cómo se ha dado a nivel general, y comentarios finales al respecto también. ¿Sí? Entonces, vamos a la problemática probablemente tal. Como podemos ver ahí, de ahí seleccioné noticias eh, de todas partes. Por ejemplo, la primera, esto es de Chile, ¿no es cierto?, que habla de la repercusión de un parque eólico en Ovalle, 9 cóndores ya han muerto por colisión. O, por ejemplo, esto en España, dice unas 9.000 aves han muerto los últimos 3 años por impacto de generadores. En México, ya, de nuevo en España, este fue un estudio que salió hace poco en España, muy polémico, que habla de millones de murciélagos muertos por aerogeneradores. Y, y en ese sentido no se pone, ¿no es cierto?, en las web ya formales de ciencia a buscar información de esto. Hay bastante. Hay, solo colocar datos de radar y de aves, aparecen por lo menos 332 papers indexados en Web of Science sobre estudios que se han hecho sobre radar, entonces, y sobre temas de colisión de aves. Hay muchos estudios de colisión de aves, de fatalidad, de mortalidad a nivel mundial. Y eso indica que tenemos un problema. ¿Ya? Y esto no es solo una conversación que se tiene acá en Chile, sino que se tiene en todo el mundo, porque entendemos que la energía eólica, especialmente, es una energía que es limpia, que probablemente va a apoyar a nivel mundial la transición energética, de salir de los combustibles fósiles, pero claro, como toda actividad, también tiene sus externalidades negativas, y una de esas son la mortalidad por colisión, y efectivamente los problemas, más que problemas, hay que buscar soluciones. Y en eso, eh, ya hace bastante tiempo que se empezó a trabajar con esto de monitorear con radar. Hay algunos papers, ahí voy citando los papers que mencionan esto, que hablan ya de 1970, pero incluso se habla un poquito más. O sea, ya después de la Segunda Guerra Mundial, el uso del radar también permitió ir explorando el tema de estudio de aves con radar, ¿ya? Pero básicamente en 1970 ya, una buena cantidad de años, en Puerto Rico se hizo un estudio respecto a aves migratorias en otoño, ¿ya? Con radar. Y debe ser de los primeros estudios que se encuentran, digamos, en la web, ¿ya? Y a nivel científico, ¿ya? En general, en el mundo se han hecho muchos estudios. Podemos buscar, no sé, pues, con el Google, algo básico, y buscar estudios de monitoreo de vuelo de aves con radar. Hay una gran cantidad, una gran cantidad de citas. En general se han usado radares marinos y en otros casos radares atmosféricos. ¿Ya? La mayoría en realidad han sido radares marinos, se usan de banda X, de banda K, S,
En general lo que más se ha usado son radares de banda X, ¿ya? Y básicamente se entiende de que el radar está en la vanguardia hacia tecnología de punta en el estudio de movimiento aéreo a gran escala de aves, murciélagos e insectos. O sea, hay radares ornitológicos, pero también hay radares entomológicos que se usan a nivel mundial para relacionado con los estudios de los insectos también, ¿ya? Y básicamente estas técnicas permiten estudiar especies que vuelan a gran altura, en la oscuridad o que son demasiado pequeñas. Y también con condiciones climáticas que dificultan el clásico monitoreo visual. Más adelante me voy a contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia de comparar el monitoreo visual con el monitoreo con radar. Pero en términos generales, esta técnica que se ha usado hace mucho tiempo a nivel mundial, eh, por lo menos permite identificar fenómenos. Y eso es bien importante porque a veces uno dice, bueno, ya esto me va a permitir conocer el tipo de ave. Sí, se investiga, hay información, se puede ir avanzando en esto. En Chile obviamente estamos en pañales en estos temas, pero en términos prácticos ya el hecho de que se logren identificar estos los fenómenos migratorios, quizás con radares meteorológicos o a nivel puntual, cómo vuelan las aves, poder incluso discriminar por grupos de aves, por temas de tamaño, dependiendo del radar que se usa, es un avance bastante grande de este trabajo a nivel mundial con los distintos tipos de radar que se pueden utilizar. Bueno, acá tomo de un paper un, un análisis comparado que se toma, que estos son análisis específicos, obviamente, donde se evalúan varios tipos de radares, radares meteorológicos, radares de aves, radares marinos, otros radares de seguimiento, y la mayoría, bueno, meteorológicos de banda C, este otro radar es marino, pero también trabaja con banda K y S, y los otros son de banda X, que como digo es lo más común, y se evalúan distintas carácter de la, por ejemplo, el campo de operación en kilómetros. Claro, el radar meteorológico tiene un campo bastante grande, hasta 25 kilómetros, y los radares de banda X en general andan en el rango de 3, 10 kilómetros, que va a depender mucho de la potencia que tenga el radar, ¿ya? Básicamente estos radares funcionan o verticales para altura, en el caso de los de banda X, los marinos, o horizontales. Los radares meteorológicos tienen otra estructura de funcionamiento, obviamente trabajan en un rango de 360, ¿ya? Y como se pueden fijar, los distintos radares permiten hacer, y de hecho este paper en particular plantea que en general los estudios se logran, digamos, no hay muchas diferencias entre los tipos de radar usados. Quizá el meteorológico permite, obviamente, por el alcance que tiene, describir procesos de mayor distancia, fenómenos migratorios, etcétera, que también es una línea de investigación que se ha tomado de trabajar con radares meteorológicos, pero pensando no solo, ya no en identificar como aves específicas, sino fenómenos migratorios a nivel de una escala mucho mayor, ¿ya? Entonces también eso va a depender del objetivo que yo tenga, del tipo de radar que voy a utilizar, de temas operativos, de maniobrabilidad, ¿no es cierto?, a temas eh, del objetivo que quiero estudiar, ¿ya? Pero básicamente que les quería mostrar de este paper que se le ha mencionado, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de radar que podemos encontrar en un paper. Hay varios estudios más de varios tipos de radares, de varios tipos de bandas. Probablemente los que han investigado en esto, digamos, que están presentes o los que les nace la curiosidad, van a ver que en realidad eh, los tipos de banda van a posibilitar levantar fenómenos o relacionarse con fenómenos de cómo se mueve el ave de manera distinta. Obviamente, radares con banda K y S se puede identificar el aleteo de la ave, a diferencia quizás de un radar de banda X. Pero en términos prácticos, todas estas tecnologías han funcionado, han permitido hacer estudios validados científicamente y con los algoritmos adecuados, con un nivel de efectividad bastante bueno en muchos casos. Como todo orden de cosas, también hay unos papers que comparan la efectividad de los radares, pero efectivamente acá la base son los algoritmos que usan de identificación, eh, que sin eso en realidad, claro, no puede, hay un par de papers que existen que
evalúan que la efectividad del radar es mala, porque básicamente lo que hacen es tener un equipo y usarlo, pero eso no es solo el elemento clave en la ecuación, se requieren algoritmos también de limpieza, porque obviamente el radar toma mucha información y poder definir qué sabe y qué no sabe no es algo tan simple como hacerlo a simple vista o tomando el set de datos que entrega el radar, ¿ya? Entonces, claro, cuando se usan algoritmos de identificación, efectivamente, y también hay papers publicados en ese sentido, bastante nuevos, donde se llega a niveles del 90, sobre el 90% de efectividad. Entonces, por eso les comentaba de que a nivel general esto es algo que viene hace mucho tiempo estudiándose, hay muchos países trabajando en esto, incluido China, y, y por lo tanto una tecnología que tiene una validación suficiente para poder trabajar con ella, que eso también es relevante a la hora de entender esto de yo lo voy a aplicar en Chile, ¿qué pasa? Que no la conozco. Bueno, si la conoces y eres capaz de tener todos los elementos científicos asociados al uso de este radar, probablemente se van a poder hacer buenos informes y se van a hacer estudios validados. Vamos al caso de Chile, ¿no es cierto? El 2021, con datos de como el 2017, se publican los primeros artículos científicos, que son lo único en realidad que hay respecto al radar, que el doctor Roberto Aguilar, que se trabaja con nosotros, publica un par de artículos respecto al uso del radar. Ellos básicamente se enfocaron en la gaviota Naruma, donde en ese paper en particular le pusieron, como se ve en la figura, le ponen chip a la gaviota y con el radar en ciertos puntos también verifican, porque claro, el chip lo que va a hacer es que los individuos que están marcados, que son algunos, se va a poder conocer la trayectoria de esos individuos y en función de- del muestreo que se tiene se podrá definir una posible trayectoria igual. Pero entendamos que el chip va a representar digamos, la trayectoria individual que toma ese individuo y no necesariamente es algo proyectable a todos los individuos de la gaviota de Gruma que se están moviendo en ese lugar. Entonces acá se mezcla el uso del chip con la gaviota más el radar en varios puntos de nidificación de la gaviota de Gruma y en ese caso logran establecer patrones de vuelo en la noche, a qué hora llegan, a qué hora se van, ¿m? Definir patrones de vuelo respecto a la altura, por ejemplo, y eso lo establecen para los sitios de nidificación, pero en gran cantidad de aves, que es la gracia de la primera investigación de Roberto. Y bueno, eh, nosotros lo que hacemos, bueno, trabajamos con la misma tecnología porque también trabajamos con Roberto. Roberto es parte del equipo, ha estado varias veces en terreno, él está detrás de todos los informes que se presentan. Entonces, nosotros decidimos tomar esa línea de investigación científica y no solo pensar en un equipo, sino pensar en el conocimiento que tiene Roberto y que nos pueda aportar en este trabajo. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es este radar? Este es un radar marino, que es un radar marino, probablemente porque nosotros lo habrá visto ya en alguna embarcación, radares similares, de banda X de microondas de 9,2 GHz. ¿Sí? Tiene un software de manejo antieco, que es un software que el mismo radar trae para su uso, y aparte tiene un software que tiene los algoritmos de identificación que permite manejar los datos y poder determinar, digamos, la presencia de la ave, las rutas de vuelo, etcétera. Esto se entrega en un formato CSV, que es un formato, ¿no es cierto?, clásico de información que es bastante utilizado, ¿ya? Esto permite entregar en ese formato los tracks con los vuelos de la ave en el caso del análisis horizontal, y el análisis vertical se permite obtener la altura de vuelo de la ave, ¿ya? Esto obviamente se ha trabajado en zonas con especies de presencia de especies migratorias, pero también especies con una mayor altura. También en el caso, por ejemplo, del paper de Roberto, que tiene que ver con especies que vuelan en la noche, porque su ciclo reproductivo, ¿no es cierto?, son especies marinas que van a nidificar al interior, digamos, y vuelan durante la noche. ¿Ya? Bueno, ¿qué hace básicamente? Estos radares reflejan microondas en los objetos.
mediante software, obviamente se calcula la distancia del objeto en una lectura desde 50 gramos en adelante. O sea, estamos hablando de pequeños objetos, ya se pueden reconocer con el radar. El radar se coloca a nivel horizontal y lo que tiene es un ángulo de apertura de 22 grados, ¿ya? Donde obviamente a medida que uno se aleja de la posición del radar, este ángulo empieza a crecer y empieza a tomar más datos en altura. Pero se tienen que imaginar esto como un plato, una sola dimensión. O sea, cuando está en horizontal, en la dimensión de posicionamiento o los tracks no va a discriminar en alturas, porque lo que está viendo es un solo eje, ¿ya? Pero ahí va a establecer monitoreo de vuelos de aves en en distintas alturas, pero con dirección de vuelo, velocidad, se definen track, etcétera, ¿ya? La posición, el horario de vuelo, etcétera. La dimensión es algo complejo de establecer. Hay algunos papers, hay algunos autores que de frente van traqueando alguna ave en terreno y trata de hacer la correlación con datos similares. Es bastante complejo. El análisis es absolutamente multivariable. eh, no es tan simple, la verdad. eh, y lo único que hay que son unas relaciones que se ocupan en bandas calles, entonces estos radares quedan un poco sobrepasados con eso, de poder trabajar con el aleteo de la ave, y ahí discriminar por grupos, por tamaño. Ya nosotros estamos explorando con el tema de la velocidad. De hecho, vamos a publicar un paper respecto a ese tema de poder discriminar entre velocidad de aves y ahí discriminar por tipos de aves. El rango de lectura es de 3 kilómetros, pero en realidad es mucho más. Lo que pasa es que la recomendación es trabajar a rangos de 3 kilómetros. Ese rango obviamente va a estar vinculado a las características del terreno. O sea, si yo estoy en un terreno muy sinuoso, donde van a chocar las ondas del radar, probablemente el rango se va a achicar bastante. Entonces, el lugar donde yo coloque el radar en terreno va a depender mucho de la geomorfología del lugar. Porque yo tengo que, obviamente, en esta apertura de 22 grados, tengo que lograr que el radar vaya avanzando y no choque en las microondas, y lo que me devuelva es que choque con un cerro. Entonces ahí se absorber la señal y el rango de aplicación es menor. Entonces eso también es clave de dónde se coloca y el lugar es abierto, mucho más fácil. Y se coloca, digamos, pueden ser, si el magnetrón que trae incluso a veces más potente, se podría trabajar a 6 kilómetros, hasta 20 kilómetros. Pero para buenas lecturas se recomienda 3 kilómetros y en algunos casos 1,5 kilómetros. ¿Ya? Los rangos de identificación comúnmente es de 1,2 grados. ¿Qué significa eso? De que cuando hay aves en una misma posición, puede diferenciar esa ave, pero con un rango de lectura de 1,2 grados. ¿Ya? O sea, si, eh, por ejemplo, a la misma posición las aves están más cerca que 1,2 grados, no va a lograr identificar dos aves. Pero si están más lejos que 1,2 grados, va a identificar dos aves. ¿Ya? El radar trabaja como se ve acá en la imagen, horizontal, y esto es para lo que es monitoreo del mismo transitorio de la aves, y después se gira. Obviamente, esto no es tan simple como lo voy a decir, porque también hay un trabajo mecánico, digamos, que existe con estos equipos para que realmente haga mediciones adecuadas al girar. O sea, no es que yo voy a tomar el radar, yo lo voy a colocar en vertical y con eso me va a medir, no. Este radar está modificado para que la lectura que haga vertical sea adecuada y no sea una lectura errónea, ¿ya? Pero teniendo el equipo adecuado y con las modificaciones adecuadas se gira, y al girar estos mismos 22 grados los tira hacia arriba y lo que hace son lecturas de carácter vertical, y ahí se puede ver altura de vuelo. ¿Se puede trabajar a dos radares? Sí. Y eso permite un mejor análisis, claro, se puede. Se pueden hacer dos mediciones al mismo tiempo, no necesariamente que estén tan juntos los radares, pero se puede trabajar de esa manera y eso permite, digamos, mm, entre comillas, con dos equipos distintos, porque es todo el equipo completo separado, ¿no? Que se juntan los radares, pero se podrían tomar datos en el mismo lugar sobre cómo están volando las aves o la altura. Pero si se trabaja con un solo radar, también
se repite en el mismo punto y lo que se toma son alturas. Entonces, como se está viendo comportamiento del ave en general, eh, un día se establece el monitoreo de tránsito y al día siguiente se levanta el monitoreo de altura. ¿Ya? Bueno, ¿qué no hace? Porque eso también es importante dentro de las expectativas. Eh, no identifica especies de manera automática. Eso no lo hace porque básicamente esto como es una onda que va a chocar con el ave, hay una variable de intensidad que entrega, que va a depender, ¿no es cierto?, de varios factores, de la ubicación, de la posición del ave, de la altura, pero en términos prácticos, esa distancia del radar al ave, que la entrega también, que uno podría decir, bueno, en este caso en particular, con esa intensidad podría discriminar qué aves son. Hay un ruido de decibeles que se produce entre las aves, y eso tiene que ver con dónde pega el ave, con el aleteo del ave. De hecho, hoy día lo que se trata de homologar es hacia el aleteo. Eso ha sido más factible de identificar grupos grandes de aves. Hay un paper también, que pueden buscar en la web, donde incluso logran discriminar que las aves grandes tienen las patas hacia abajo cuando vuelan y las chicas las recogen. Estamos hablando a ese nivel de detalle. ¿Ya? Lo que sabemos es que, por ejemplo, en especies que son similares, es inviable. O sea, por ejemplo, un concepto entre el caiquén y el canquén colorado, que son iguales, es inviable. O sea, yo voy a colocar un radar en Magallanes, voy a identificar quizás haciendo diferenciaciones por velocidad, por aleteo, etcétera, podré identificar grupos de aves por tamaño y podré aislar cuáles son los gansos que están volando en un lugar, pero entre esos gansos discriminar cuál es uno, cuál es el otro, sobre todo pensando que el canquén colorado son 800 individuos según los papers que hay, es inviable. Eso no lo va a hacer. ¿Ya? Eh, y eso es bien importante de considerar. Como les comentaba, nosotros logramos de manera preliminar identificar por velocidad de vuelo diferencia entre gaviota garuma y golondrina de mar. ¿Ya? Porque ahí hay una diferencia de tamaño conocida, también hay un tipo de vuelo distinto, la golondrina de mar, y que eso es bien importante porque esto yo creo que también hay que considerar que no es solo eh, poder eh, usar un radar, sino que también hay que conocer del comportamiento de las aves que se están estudiando. Yo creo que eso es clave. De hecho, nosotros siempre cuando nos piden estudios con radar, les decimos, bueno, ustedes tienen ya un estudio de línea base de fauna, sí, perfecto, porque si no hay que hacer un estudio y saber cuáles son las aves que se encuentran en el lugar, cuáles son las más abundantes, porque eso también permite ya tener una idea de qué se puede encontrar y qué se va a estudiar, porque yo sé que aves hay en el lugar, hay estudios, hay antecedentes respecto a las alturas de vuelo que tienen, los comportamientos que tienen, etcétera. Eh, no sé, por ejemplo, si yo estuviera en el norte, hacia el interior, donde se están instalando los parques eólicos, ¿no es cierto? Y se encuentran nidificaciones de gaviota garuma o de golondrina, y voy a hacer estudio nocturno, yo sé que en la noche no voy a captar un jote, por ejemplo, ¿ya? Sino que lo más probable es que si capto ave en la noche, son golondrinas o garumas, porque ya tengo antecedentes que nidifican cercanos a esos sectores o son áreas de rutas de vuelo de nidificación, ¿ya? Entonces es clave la información preliminar o levantar información antes de hacer el estudio, ¿ya? Porque eso enriquece también. Y ahí uno empieza a jugar con un montón de antecedentes, como les digo, eh, el ideal, por ejemplo, si uno lograra discriminar por velocidad, es tener antecedentes de viento, por ejemplo. ¿Ya? Saber que el viento no es un factor que está afectando los cambios de velocidad, sino efectivamente hay cambios de velocidad entre aves. ¿Ya? También eso tiene que ver con conocer el comportamiento, en qué minuto yo medí, cuando las aves ya están en un vuelo regular o están descendiendo, también eso va a variar. Entonces hay muchos elementos de cómo se comportan que es necesario estudiar. Lo bueno, hay hartos estudios, por ejemplo, en el norte siempre se ha producido una relación cercana con investigadores peruanos, por ejemplo,
donde se han estudiado comportamientos de ciertos tipos de aves, y eso permite también entender cómo vuelan, qué les pasa en ciertos momentos, fisiológicamente, qué sucede, qué pasa cuando es la época de apareamiento, etc. ¿Ya? Y en el sur también, o sea, también hay una relación, ¿no es cierto?, cercana con investigadores de Argentina, por ejemplo, que también han estudiado ciertas especies. Obviamente, siempre los estudios están enfocados a especies protegidas en muchos casos o especies singulares, eh, y ahí también hay una base de información grande de entender qué es lo que estoy estudiando, ¿ya? Eh, Estos radares no generan imagen 3D porque, como les digo, cada posición lo que hace es trabajar en un plano, ¿ya? Por lo tanto, no se imaginan como un levantamiento 3D, sino que son planos de información, tanto en el eje X, como que ahí se ve lo que es el vuelo, ¿no es cierto?, y en el Y la altura, ¿ya? Bueno, ¿cómo opera? Estos radares pueden operar en condiciones bastante extremas, son radares marinos que digamos, es la ventaja de estos equipos, que operan entre menos 25 grados y 55 grados. De hecho, es una foto en Magallanes donde está todo congelado. Son IP56 de chorros de agua bajo presión y soporta ráfagas de viento de al menos 100 kilómetros por hora. O sea, Magallanes, que probablemente es la zona más compleja de operar. Bueno, en el norte también pasa lo mismo, por algo donde se instalan parques eólicos hay viento y no soporta bastante bien. Estando bien firme, no hay mayores problemas. Esto se instala, digamos, en un trípode que de hecho se construyó a medida del radar, de manera horizontal o vertical, y se acompaña de una estación meteorológica también, cosa de vincular por lo menos a nivel superficial datos de viento, temperatura, ¿ya? Esto tiene una instalación eléctrica relacionada, o sea, esto es un equipo que necesita energía constante, son equipos marinos, funcionan a 24 volts, entonces se conectan a un generador eléctrico. Eso significa de que obviamente el uso continuo que tiene, entre comillas, tiene relación con la parte operativa. Yo tengo que el generador hacerlo descansar un poco, volver a echar combustible. eh, Últimamente hemos estado trabajando con tipo converter, provocan mucho menos ruido que el que sale en la foto, con un generador antiguo. Eh, y eso también ayuda de que, pues, digamos, el ruido no es mayor tema. Nos han preguntado, ¿y qué pasa con el ruido generado? No, la verdad, pues si tú estás midiendo a unas distancias y unas alturas, que ese ruido es absolutamente, no es tema de discusión. Y también se puede trabajar con baterías de ciclo profundo, ¿ya? Pero claro, el generador eh, da la ventaja de que uno puede tener claro de que va a funcionar toda la noche o todo el día, ¿no? Porque estos no son solo monitoreos nocturnos, sino también pueden ser de día, como digo, las condiciones meteorológicas, días nublados, que un monitoreo visual no arroja resultados, acá sí. Estos datos se registran con un software que es de registro del radar, ¿ya? Y con un software de desarrollo, digamos, de nuestro proveedor que permite registrar los vuelos de la ave, ¿ya? No son software que se vendan en el mercado, el del radar viene con el radar, así que puede ser si otro, y, pero cada radar se trabajó con un desarrollo tecnológico propio y unos algoritmos propios. Entonces, el software de procesamiento in situ es propio asociado al equipo, no al equipo, al modelo, sino, o sea, al modelo de la marca, digamos, ¿ya? Eh, estos datos durante la operación se obtiene información del vuelo directamente, se usan 5 algoritmos. Los datos se obtienen en formato CSV y después se hace un postprocesamiento en SIG, donde se eliminan algunos vuelos erráticos o velocidades altas, muy bajas, que se registran en el radar porque se entienden que podrían ser vuelos, pero por protocolos que se ocupan, porque a veces pasa que pasó un vehículo y queda registrado. Y eso se elimina con postprocesamiento. Entonces se aplican varios filtros que tienen que ver con filtros estadísticos de análisis de confusión, filtros geográficos, filtros de potencia, temas respecto al movimiento, y se aplican estos filtros a través de este software que es propio, digamos, del paquete tecnológico, y se logra
identificar cuáles son las aves. Estos son trabajos que se llevan haciendo hace un montón de años. Hay un montón de, ¿no?, digamos, centros de investigación que han trabajado en esto, que han logrado después de un montón de años ajustar estos software y poder hacer este procesamiento al momento de la toma de datos, que permite filtrar mucha información que nos sirve y, y que facilita también el trabajo y le da más exactitud a la toma de datos. ¿Ya? Bueno, ¿cómo funciona esto? Si ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto? En el lado izquierdo de la pantalla se ve como la típica imagen que uno podría conocer de radar, y esos que se ven cuadraditos encima son aves, y el software las transforma en trayectorias de vuelo. Si se fijan, eh, ahí se ve el movimiento, como van a ser una gran cantidad de aves, van moviéndose, y el color que tiene el triángulo es la intensidad que arroja, digamos, respecto al radar. ¿Ya? Eh, el radar opera 12 horas de manera continua, sí, pero claro, se va parando en función del generador, eh, en rangos de descanso, 4 horas, qué sé yo. Eh, Ahora, dado eso, lo que hemos hecho es que eso lo vamos relacionando también con horarios que son adecuados para medir. Entonces, va a depender mucho del lugar, de las horas del día, porque en la noche, obviamente, las primeras horas de la noche son claves de medición, después se deja descansar un poco, después a mitad de la noche, después al amanecer también clave. Entonces se logran encontrar los picos de vuelo si fueran paso de ave. ¿Ya? Como les decía, se realiza monitoreo horizontal y vertical en el mismo punto. Esto es un monitoreo continuo del fenómeno en un punto, pero sin réplica. O sea, se evalúa un punto solo una vez. ¿Ya? Si era en réplica, habría que hacer lo mismo 3 veces en el mismo punto. ¿Ya? Y comúnmente se cubre todo el área de estudio, que comúnmente, por lo que ha pedido la autoridad, ha sido no solo la ubicación de las instalaciones, sino que todo el área, por ejemplo, de la concesión, en el caso de los parques eólicos. Entonces han cubierto, pero esa es la gracia, que un radar que tiene un rango de lectura de 3 kilómetros de radio, con no tantos puntos se pueden cubrir miles de hectáreas, que eso es una comodidad desde el punto de vista del estudio. Eh, el, el diseño, y lo que les comentaba hace un rato, el diseño del monitoreo es clave, ya tanto en las épocas, porque esto ya no estamos pensando en campañas estacionales, va a depender del fenómeno que quiero estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, en el norte, con gaviota caruma y golondrina mar, sabemos que entre, ¿no es cierto?, en septiembre empiezan, por ejemplo, con la gaviota caruma, empieza el apareamiento, la gaviota empieza a cambiar, ¿no es cierto?, tiene un dimorfismo sexual, que empieza a aparecer este famoso collar que le aparece, se empiezan a aparear, y ya uno empieza a ver nidificación probablemente en octubre de la gaviota, noviembre, hasta marzo. La golondrina empieza un poco más tarde, pero también uno empieza a ver nidificación de noviembre quizás hasta marzo, y por lo tanto cuando uno va a diseñar el estudio va a estudiar en esa época y no en otra. Ahora, en el caso de golondrina, Barros ha descrito que hay bimodalidad reproductiva. ¿Qué significa eso? Que también se reproduce entre mayo y agosto. Entonces, claro, ¿cuál es la segunda opción de medición? En ese. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios durante el verano completo de golondrina y gaviota, pero también hemos hecho estudios en junio, viendo si hay presencia de aves, y obviamente en zonas donde ya hay nidos de golondrina, si se produce nidificación en esa época y se detecta esta bimodalidad que se ha planteado, pero hasta el minuto por lo menos lo hemos hecho 3 o 4 veces y no hemos encontrado presencia en esa época del año, por una razón bien particular que les voy a explicar ahora. Entonces, es bastante relevante la época. Por ejemplo, en Magallanes sabemos que la migración parte en septiembre y termina en mayo, más o menos. Pero son distintas migraciones. No es que todas las aves lleguen en septiembre y salgan en mayo. Algunas llegan en septiembre, salen en febrero, otras llegan en febrero y salen en mayo. Entonces yo en Magallanes tengo que diseñar de manera que capture todo el fenómeno completo de migración en la zona, sabiendo que hay aves que están un periodo y se van, hay otras que llegan mientras se van la otra, y etcétera. ¿Ya?
Entonces, en Magallanes tengo que intensificar en ese periodo y probablemente en el periodo de invierno, donde no hay migración y las aves son las aves que están ahí comúnmente, carancho, qué sé yo, canquén, que ahora el caiquén lo pasaron a preocupación menor, creo, en la clasificación de especie en categoría de conservación. Y en ese caso, claro, yo tengo un punto de contraste, probablemente, bueno, Magallanes es complejo, pero en agosto, probablemente hay nieve, pero ya se puede trabajar un poco. Y voy a trabajar de septiembre en adelante monitoreando porque es el periodo relevante para Magallanes, ¿ya? Y en el norte, como ven, parte antes y en el periodo más largo invernal, otoño, no pasa nada. Entonces, monitorear Garuma en abril ya no tiene ningún sentido. Incluso en marzo ya la Garuma no se va a encontrar. Y hay otro elemento interesante. Nosotros a esta altura llevamos ya como 15 campañas de monitoreo en el norte, en la región de Antofagasta, entre Taltal y Antofagasta. Hemos hecho más o menos 15 monitoreos, hemos cubierto más de 20.000 hectáreas de superficie, más de 150 días de monitoreo, básicamente orientado a Gaviota Garuma y lo que es la familia de Hidrolatidae, que son todas las golondrinas. Y, y se da un fenómeno bien particular. De hecho, un informe que está en el CIA, que fue el primero que hicimos, que es un proyecto Guaira, eh, se hizo en la época adecuada, se encontró una, una gran cantidad de vuelos en la zona durante la noche. eh, Fue bien interesante porque permitió entender varias cosas, que en esa zona en particular la gaviota de Garuma y la golondrina, porque también acompaña la golondrina, pero muy bajo porcentaje, no va a nidificar esos sectores, si bien hay registros de nidificación que no son constantes todos los años. eh, lo que pasa es que esas son zonas de paso, desde Paposo probablemente, hacia los sitios de nidificación conocidos, ¿ya? Y claro, como yo lograba determinar eso viendo los horarios de vuelo, y efectivamente se encontraban dos horarios de vuelo bien marcados, uno de ida y después otro de vuelta. Y entre medio los vuelos eran menores. Entonces también eso marcaba de que las aves no es que andaban en ese lugar nidificando, sino que era una zona de paso. Pero se encontró una gran cantidad de ejemplares, se llegaron a encontrar de 2.500 vuelos en una noche, ya lo que es tremendo. ¿Qué pasó? Resulta que bueno, justo, ¿no es cierto?, llegó el niño, y el fenómeno del niño trajo buenas cosas como lluvia, ¿no es cierto? Pero también provoca que el alimento que tienen a disposición estas especies en la costa, por el cambio de temperatura en el mar, se mueva también, se mueve más hacia el norte. ¿Y qué sucedió en este caso en particular? Que eran las aves que iban a Paposo a alimentarse, probablemente anchoveta, y nidificaban, que en noviembre se aprecia Mira, estuvimos estudiando en toda la costa de Mejillones los cambios de dimorfismo sexual de la garuma. Fue incompleto. Eso es lo primero que ya nos llama la atención en esa época, que no estaban con cambios efectivos como otros años, sino que absolutamente incompletos. Y empezamos a medir en noviembre, se dio nidificación en sitios conocidos de nidificación de garuma, pero rápidamente desapareció. Ya las mediciones que tenemos de este año son bajísimas, estamos hablando de a veces 25, 50 vuelos en una noche, ¿ya? Y claro, efectivamente, esto ya se había visto, nunca se ha visto en estos casos en particular tan marcado para especies. Hay un paper de 2021 que lo analiza como a nivel más general del efecto del niño en los procesos de reproducción de ciertas aves, que dependiendo de la especificidad que tienen respecto a la alimentación, se pueden ver favorecidos o no. En este caso, todo indica que estas dos especies no se vieron favorecidos en esta zona, porque golondrina, por ejemplo, había más al norte. Eh, y en particular lo que sucedió de que disminuyó mucho y que la reproducción de las especies bajó mucho. Ya estamos hablando de que fueron a verificar en enero, por ejemplo, los sitios de reproducción de garuma y no había nada. Me acuerdo haber ido a fines de enero a una excursión pelárgica binaria interior por Mejillones. Fuimos, no sé, unas 3, 4 horas en un yate hacia adentro y no había nada, no había naves. Eso fue muy llamativo. Muy poca, muy poca.
Y eso marca de que, claro, el niño provocó un efecto, que de hecho estamos trabajando en eso porque queremos también publicar un paper respecto a esa información, así que aprovecho a nuestros clientes que nos den toda su colaboración con los datos que están publicados uno en el CIA, porque todos estos estudios que se pueden hacer también los favorecen a ellos de darle también viabilidad y fortalecer los estudios que se hacen con RAR. Así que aprovecho para pasar el aviso de que sean generosos y que nos permitan usar los datos, porque eso también es un apoyo a la ciencia. Y claro, queremos publicar en eso también lo mismo. Le hemos pedido a los clientes los datos meteorológicos de las fechas de medición también para hacer algunas correlaciones. Pero en términos prácticos, claro, el fenómeno se dio y hoy día no había nada ¿no? O sea, perdón, en periodo de reproducción no había nada, lo que es complejo. Entonces, las mediciones de este año son bastante pobres. Probablemente las del próximo año van a ser mejores, no tan mejores porque obviamente el impacto de esta reproducción baja o fallida que se dio va a afectar a las poblaciones, por lo tanto uno espera que la recuperación no sea inmediata, sino que en unos años más, pero claramente el próximo año se va a encontrar en la etapa reproductiva se van a encontrar más, eso es evidente, porque ya el niño se está yendo, ya la niña empieza a llegar y cambian las condiciones eh, eh, respecto a la disponibilidad de alimentos, porque por lo que está, digamos, descrito a la fecha, estos fenómenos se producen precisamente porque cambia la disponibilidad de alimentos. Entonces las aves no se reproducen porque no tienen la suficiente fuerza para hacerlo o cambian de zonas de reproducción y nidificación. Tenemos un estudio en Magallanes donde se verificó durante 15 días, eh, digamos, de monitoreo transitorio de aves en la zona. Era interesante porque ahí son estudios diurnos con un- una logística distinta. Magallanes es complejo. Lo bueno que hay otras empresas haciendo lo mismo en Magallanes, así que, a mí por lo menos me alegra no ser lo único, porque la idea es que mientras haya más gente haciendo lo mismo y que lo haga ojalá de la misma manera, es fabuloso. Pero hicimos este trabajo en Magallanes y claro, fue bien interesante porque también, pues ahí se notan, porque ahí hay diferencias de tamaño considerable entre las especies, claro, ahí también se pueden discriminar por velocidades, básicamente grupos de especies, ¿ya? Eso también es posible de hacer y ahí hay diferencias grandes. Y la gracia de hacerlo en el día es que también yo puedo vincular algunas mediciones a visualización directa de aves. Ahora, Magallanes, ¿cuál es el problema? De que había gente haciendo observación visual y en términos prácticos estaba nublado, no se veía nada y el radar marcaba aves y nada. Pues, y eso probablemente en Magallanes debe pasar bastante, que el monitoreo visual subestima bastante por temas meteorológicos, ¿ya? Bueno. Respecto, bueno, esto es lo que les comentaba, este análisis monitoreo en tal, que esto está en el CIA, así que lo que les comentaba, pues de que al igual que el paper de Roberto, se determinan claramente dos horarios de vuelo y eso permitía entender que las aves iban y venían y también una dirección de vuelo marcado, que era sur-norte, que también permitía entender que iban a otro lado, iban a un sitio de nidificación básicamente. Y se encontraron, como les decía, 2.565 vuelos en una noche, vuelos ida y vuelta, son una gran cantidad. Y de hecho me decía la gente que en la noche el ruido era infernal de Garuma, ¿ya? Y claro, imagino lo complejo que es la noche, se usan algunos monóculos, ¿no es cierto?, de uso militar, eh, de tecnología infrarroja, pero claro, poder igualar eso desde el punto de vista visual es complejo por dos razones. Una, por el alcance que tiene y poder contar con esos equipos y con una gran cantidad de gente haciendo el mismo monitoreo es complejo. Las alturas de vuelo obviamente seguían una distribución normal, eso significa que habían vuelos marcados a una altura más o menos conocida y los otros vuelos podían variar en alturas muy grandes o pequeñas, que tiene que ver también con el comportamiento del ave. El ave en sí, no imaginemos que es como un avión, que el avión vuela ¿no es cierto?, a tantos metros de altura y no se mueve a esa distancia, sino que el ave va esquivando cerros, va diferenciando su altura de vuelo en función de lo que sea más óptimo, porque buscan la eficiencia en el vuelo. Bueno,
Eh, y esto es una comparación que hemos logrado hacer entre el método tradicional del radar, básicamente en base a la experiencia que hemos tenido y de ver hasta incluso en el mismo lugar monitoreos visuales versus lo que arroja el radar. Y respecto al método tradicional, el radar puede detectar hasta a veces 100 veces más vuelos que el método visual. También hay un tema de la dirección de vuelo que quizás ese debe ser el punto más complejo que hemos notado en los métodos visuales, que la dirección de vuelo claramente tiene un sesgo del operador, del observador en particular, y termina siendo un dato un poco errático, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso que les mostraba, un monitoreo visual que tiene distintas direcciones de vuelo, y lo que me dice leerla es, oye, en realidad las aves se están moviendo hacia todos lados, la interpretación que puedo hacer de esos datos puede ser errónea. Por ejemplo, asumir de que las aves están ahí, y no se mueven hacia otro lugar. Entonces, la dirección de vuelo es un dato clave que hemos notado que el método tradicional no es capaz de entregar fidedignamente la dirección. La altura, hay un tema visual, de visión, también eh, de temas atmosféricos, ¿no es cierto? Y la altura, acá se puede captar a gran altura, entonces puedo tener un rango completo de altura de vuelo y no solo lo que me alcanza la vista, y obviamente uno lo nota en que obviamente cuando uno tiene bien el rango es una distribución normal de altura y no lineal como uno lo ve en algunos informes de monitoreo. Y los horarios, por ejemplo, en la noche, mm, para poder captar esto, por ejemplo, que era el ida y vuelta de la ave, tenía que estar haciendo un monitoreo visual toda la noche, lo que obviamente es un desgaste tremendo el operador, hay un tema de cansancio, y lo que significa que si yo levanto solo un horario también, eso me va a llevar a confusiones y a entender de que, oye, las aves en realidad no van a otra parte, sino que se quedan acá. Entonces, lo que hemos notado de que el método tradicional, desde el punto de vista de monitoreo, obviamente bien ejecutado, eh, puede funcionar, pero que obviamente comparado con este método, porque eso no es que el otro método sea malo o que la empresa X lo haga mal, y eso hay que tenerlo bien claro. Pueden ser excelentes profesionales y el método no es malo. Lo que pasa es que comparado con un método de este tipo, obviamente queda en desventaja, porque este método no se va a equivocar, no se va a equivocar en las direcciones de vuelo, va a medir mucha más cantidad que lo que puede hacer un grupo de observadores que estén muy capacitados, ¿ya? Lo va a hacer en todo horario porque yo voy a tener el radar funcionando todos los horarios que necesito medir, entonces hay una diferencia entre el equipo y las prestaciones que me puede dar versus establecer un método de monitoreo grande en terreno que probablemente va a tener sesgos que me van a afectar los datos y la interpretación, que eso es lo complejo, porque al final acá, como esto no es solo ciencia, sino que permite evaluar un parque eólico, si es factible, qué aerogeneradores se pueden instalar en qué parte, es clave tener datos fidedignos para eso. Entonces, eso también es como conclusión de esto que creo que lo ideal hoy día es, obviamente las líneas de base visuales son muy necesarias porque como le explicaba el radar, tampoco hace maravillas de poder identificar la ave, pero probablemente el tránsito aéreo sea mucho más óptimo hacerlo con radar que con los métodos tradicionales. Bueno, y para terminar, está la mina así como comentario general, que es lo que se ha trabajado, pero que probablemente va a empezar a hacerse en muchas partes del país. Obviamente los esfuerzos han estado vinculados hasta la tercera región más o menos, por lo que es gaviota carúmica y golondrina, que tiene que ver con esta nidificación en tierra de estas especies marinas, y en Magallanes, que es con todo el tema de hidrógeno verde, que hay, pensemos de que en Magallanes hay un sitio Ramsar, ¿no es cierto?, al otro lado del estrecho, que es Bahía Lomas, donde es la última zona de descanso de todas las aves migratorias que vienen por el Atlántico, o sea, zonas de relevancia mundial, precisamente las parques eólicos ahí. Entonces, poder evaluar adecuadamente eso y garantizar de que los impactos no se van a generar es clave, ¿ya? Porque al final el trabajo de nosotros los consultores es, es hacer buenos estudios para garantizar que los fenómenos que se miden son los adecuados y que no van a suceder, porque es un deber no solo con el cliente, sino que también con la comunidad. Y a nivel central, yo creo que probablemente va a empezar también el tema de aves migratorias, por ejemplo, ahí está la gaviota de Franklin, que en proyectos costeros también va a ser relevante.
Pero también hay fenómenos migratorios en la zona interior, o sea, perdón, hay gran presencia de aves en zona interior, comúnmente cuando hay ríos, uno empieza a buscar información de registro de aves y hay aves costeras también asociadas que suben, ¿no es cierto? Y bueno, y está el listado de especies que, que define el SAC en su guía respecto a posibles colisión con parque eólico y si uno empieza a buscar. Hoy día está GEDIF, ¿no es cierto? O IBAE, que son plataformas espectaculares de presencia y registro de aves. Claro, que uno lo primero que hace es buscar ahí y decir, bueno, a ver, en esta zona de influencia de este posible parque eólico, ¿qué aves hay? Y comúnmente va a encontrar aves de las que establece el SAC, y ahí probablemente es recomendable hacer un estudio más elaborado de este tipo. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Espero que haya sido de su interés. Sobre por extenderme un poquito. Y nada, por las preguntas que deseen ahí, Carlos nos va a ir respondiendo y si quedan algunas, encantado, si es posible, las puedo responder por correo. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. En honor al tiempo, voy a pasar directamente a las preguntas que nos han llegado. Aquellas que no podamos responder ahora por la cantidad que tenemos, van a ser respondidas de manera directa. Tenemos ahí las coordenadas. La primera pregunta es de Cristiano Yarzún y él pregunta si es posible que compartas el compendio de paper que mencionabas en tu presentación, Rodrigo. Y lo segundo, si ves alguna restricción en el uso de radar cercano a áreas fronterizas, con un tema, digamos, de seguridad de Estado, eh, en Magallanes, dado que es relevante la cercanía con Argentina. Entonces, no sé si te ha tocado alguna experiencia al No, respecto. o sea, sí, pero no. Lo primero, oye, hay mucha información, la verdad. O sea, nosotros tenemos algunas, los mismos papers que mencionaba, hay unas buenas revisiones, pero tú colocas en Scholar Google, Bayer y Radar y te aparecen 500 papers. Así que Ya. no es necesario, probablemente lo que yo tenga es una porción chica de lo que van a poder encontrar de manera bastante fácil. Eh, digamos, hay mucha información. Lo que me planteé, sí, sí, algo que a mí los tres me metieron una cotización de algo similar y que con esa duda, fíjate, no tengo la respuesta, la verdad, porque efectivamente en Magallanes está pasando eso, pues, o sea, en Magallanes hay, digamos, la zona de San Gregorio, que es la zona de estudio del hidrógeno verde, fronteriza con Argentina directamente y, y va a haber obviamente el radar se puede setear que mida hasta cierto punto, si eso se puede hacer. Eh, por lo tanto, uno podría evitar eso, pero ahora si me preguntan, no sé si el que sea, digamos, una detección o que hay, no sé, por lo típico, que te pases en medir de la frontera y que de Argentina te reclamen, no creo. Porque estamos hablando tampoco de tanta tecnología, pero sí esto se puede setear y decir esta parte no la voy a medir y eso se puede hacer. Entonces, digamos, si hubiera esa inquietud, yo creo que se puede resolver de esa manera, Claro. Pero técnicamente. probablemente, Rodrigo, disculpa que te interrumpa, ahí la Dirección de Frontera y Límite, la DIFROL, tendrá algo que decir, o la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, como servicios que se me ocurre que pudieran tener alguna relación con este tema. Es que Ministerio de Relaciones Exteriores. es que no está normado acá. Ya, Entonces uno no tiene que pedir permiso para operar. ¿Te fijas? ya, Entonces, por eso, digamos, más son restricciones que se puede poner uno. ya. Y hay otra pregunta también de Cristian que me pareció que interesante. Eh, ¿Se está usando radar durante la operación de parques eólicos Sí, claro, para detener, con la finalidad de detener, digamos, el funcionamiento de los aerogeneradores cuando se observa o se acerca, se aproximan bandadas de aves? sí. De hecho, en Magallanes, de hecho, hay uno funcionando que es el Robin Radar, que es conocido. Como digo yo, el Mercedes-Benz de los radar, porque es espectacular, pues es una cosa que funciona en un trailer de camión, de que se instala y no se mueve más, pero es una maravilla.
Claro, hay tecnología pero lo que ha estado vinculado es a la detención operacional de los aerogeneradores en función de lo que el radar puede captar. Eh, Hay algunos papers que ya están trabajando en buscar una forma de ahuyentar la ave en función del uso del radar, que sería, digamos, desde el punto de vista del uso de evitar el choque, puede ser bastante interesante, pero eso, vi un par de papers de eso, muy en pañales, la verdad, como para poder decir, bueno, con esto, pero es una opción, es una opción. Ahora, claro, los radares que se ocupan, que es un radar alemán y el holandés, que es el Robin, que son maravillosos, que vale, ni te cuento el cerro de plata que valen, y que, digamos, para lo que hacemos nosotros nos sirven porque operativamente el Robin funciona arriba de un camión de 3 ejes, entonces, imagínate lo que significa hacer campaña en línea base con eso. Eh, sí existe, pero claro, sería interesante y nosotros estamos, digamos, trabajando en eso de poder ver la posibilidad que con esta tecnología que es más, entre comillas, más móvil, se pueda lograr objetivos similares. Que digamos, eso es algo que nosotros estamos trabajando y pensamos, ojalá en un futuro cercano poder también tener ese servicio. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta de Cristian Varela. eh, Señala si los estudios de AVE de Antofagasta y Magallanes están disponibles en algún sitio web o similar. Claro, en la página del SEA, ¿Ya? en En el el CIA, en el CIA.cl. CIA, sí, en el CIA hay algunos. No todos porque hay proyectos que todavía no ingresan, pero una vez que hayan ingresando están disponibles. Rodrigo, Tú- y me quería plegar a las preguntas que han llegado sobre cuál ha sido la experiencia, la percepción que tú tienes respecto del uso de la tecnología en los estudios de línea base de los proyectos en el CIA, del grado de aceptación, digámoslo así, de parte del servicio de evaluación o de otros servicios que tengan competencia en estas materias, como por ejemplo el servicio agrícola y ganadero, o la propia Seremi de Medio Ambiente. Mira, esto nace, digamos, nosotros entramos en esto producto de una petición que hace el mismo SAC a un proyecto en particular, y de hecho SAC dice, hagan un estudio con radar y usen el paper de Aguilar. Esa fue la aproximación hace un tiempo atrás. Y le hicimos caso en todo, eh, incluido el autor del paper, una gran persona, por cierto, que estimo mucho. Eh, y, y fíjate que la recepción ha sido buena porque digamos, se está trabajando con tecnología de punta, se está entregando toda la información disponible y también los profesionales que están trabajando tanto como en terreno como haciendo la información, profesionales que también con su prestigio garantizan el trabajo. ¿Ya? O sea, como yo siempre, esto no es solo un radar, es múltiples factores de poder trabajar profesionales senior, varios doctores, en esto y tratar de darle un toque más científico. Por eso yo le insistía que nosotros queremos sacar este año, ojalá, uno o dos papers. Lamentablemente, tú sabes que los papers, aparte de las ganas, hay que pagar a las editoriales por poder publicarlo. Entonces, esperamos hacer uno por lo menos. Pero tenemos interés científico porque al final la autoridad va a validar esto. De hecho, a mí me ha tocado presentar un par de veces a la autoridad eh, esta tecnología, pero esta presentación no les da lata porque ha sido más o menos la misma. Yo tengo que incorporarle cosas nuevas ahora, pero es lo mismo. Y yo creo que la percepción es buena porque también entienden de que hay un esfuerzo. Insisto, no somos los únicos, en Magallanes hay otro radar más o menos similar de otro país de origen funcionando. Y no conozco sus resultados, pero me imagino que deben ser buenos, porque hay un respaldo también de una organización de otro país y los que tienen el Robin, que maravilla, me imagino que también deben tener el respaldo de los que proveen el Robin, que es otra cosa. Entonces, me imagino que a futuro van a empezar a aparecer. Obviamente, siempre en esto se desgrana el choclo con la capacidad de análisis. O sea, uno va a tener datos, va a hacer la pega, pero también si hay gente capacitada, haciendo buenos informes y entendiendo la lógica de lo que se está entregando, eso también le da un valor agregado. O sea, yo creo que esto es una mezcla de cosas y no solo eh, una
usar una tecnología. O sea, yo creo que eso es clave, ese paquete completo. La última pregunta, Rodrigo, en honor al tiempo. En relación al uso de la tecnología de radar, ¿les ha tocado a ustedes en la etapa de diseño de los proyectos utilizar la tecnología del radar para efectos de definir la mejor locación de un proyecto? Desde el punto de vista de la potencial interferencia que pudiera haber entre aves marinas digamos, singulares o categorías en una categoría grave de protección, crítica de protección. Y en un proyecto hicimos eso de evaluar un polígono grande para que los ingenieros después evaluaran qué tanto se podían ver afectados los tipos de generadores y la posición también. Me imagino que ahí querían evaluar también el tamaño, las alturas de vuelo y la posición. Y el lugar, porque obviamente en ese lugar había más vuelo en una zona que en otra, entonces, pero ahí fue ex ante, mucho antes que incluso se vayan a hacer las campañas en línea base. En general, lo que se ha dado en el norte no ha sido así porque ahí se dio los caños que eran terrenos del Estado, que el Estado licitó, y casualmente justo en una zona que era de paso de Gayota Garúa, pero bueno. Pero en este caso sí, eso fue antes. Porque es una opción de hacer el estudio antes y, claro, es una opción, digamos, compleja de poder ir validando zonas, porque al final también el viento no es que esté disponible, digamos, zonas óptimas para colocar parque eólico en todos lados. Pero, pero Claro, sí, sí, es como el yacimiento minero. O sea, no claro. puedes colocar, claro, no puedes colocarlo en un lugar que no cumpla con esas características. Sí, sí, ese es lo complejo. Ahora, lo que se viene en Chile, que va a ser bien interesante también, son los parques offshore, que son los que están en el mar. Que en Europa, bueno, acá nunca se ha presentado un proyecto. eh, Mario yo Motri. creo no, 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 eólico en el mar. Ah, mira, Y eso, digamos, en Escocia, en Europa hay un montón. Y acá también se está explorando esa. De hecho, primero se partió con unas experiencias piloto en la quinta región, financiadas por la Corfo, pero ahora me tocó, no puedo contar dónde, pero por lo menos recibieron una cotización de un proyecto así en Chile. Entonces, me imagino que eso es lo que viene, que también hay varios estudios con radar, se usaba este mismo radar para evaluar en el caso del impacto ya del proyecto en el mar, que ahí ya las aves ahí viven, entonces ahí el comportamiento es súper distinto a este caso en particular de nidificación en tierra. Eso también va a ser súper interesante. bueno, Rodrigo, agradezco tu total buena disposición con este comité, también a responder las preguntas que nos hicieron por correo y las preguntas que se generaron. Además, a todas las personas que participaron de esta presentación y en particular a nuestras empresas socias que pertenecen a nuestra asociación gremial, que es la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, de la AIC. Vamos a estar durante el año programando varias actividades de este mismo estilo. Por lo tanto, ahí vamos a estar informando por los distintos medios de comunicación. Precisamente el próximo mes, eh, justamente en la lógica de los diseños, de la implementación de la ley de bosque nativo, también vamos a tener una presentación, digamos, sobre la experiencia, los desafíos de dicha ley y su relación en fondo con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Creo que va a ser interesante. Así que la vamos a estar difundiendo oportunamente. Así que, sin más, agradezco a todos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Rodrigo, Muchas y a la gracias a gente, ti. nuestra gente de la ICE. Muchas gracias por participar a todos. Que estén muy bien. Buen día. Chao. Chao, chao.